información. Y bueno, estas deben seguir su mismo orden de siempre, el ABCDE, o sea, no deben reordenarse por una lesión musculoesquelética que se vea muy aparatosa. Lo primero que debemos hacer durante la revisión primaria es reconocer la presencia de lesiones de extremidades que sí amenazan la vida y pueden, bueno, o sea, son las más peligrosas. También hay que comprender cómo se relacionan con lesiones torácicas y abdominales severas y debemos estar familiarizados con la anatomía de las extremidades y así podemos proteger al paciente de mayor discapacidad y anticipamos también complicaciones. Aquí, por ejemplo, pacientes que tienen fracturas de huesos largos, ya sea por debajo o por encima del diafragma, van a tener más riesgo de alguna lesión interna en el torso. O si hay fracturas inestables de pelvis y fracturas abiertas de fémur, pueden pues estar acompañadas de sangrado abundante. Las lesiones severas por aplastamiento causan liberación de mioglobina muscular y esta puede causar falla renal, pero igual lo vamos a ver más adelante. Y el edema en un espacio aponeurótico pues puede causar un síndrome compartimental. Bueno, la embolia grasa es una complicación infrecuente, pero es muy letal. Y esta se da en las fracturas de huesos largos porque puede llevar, puede llevar una falla pulmonar y a un deterioro de la función cerebral. Si las lesiones son graves o se ven muy aparatosas, también sugiere que el cuerpo ha recibido un traumatismo de alta energía y también puede haber algunas ocasiones en que se haga una evaluación cuidadosa y aún así podemos no identificar las fracturas y lesiones que hay en los tejidos blandos inicialmente. Entonces, la reevaluación continua del paciente es muy necesaria para poder identificar todas estas lesiones. La que sigue, por favor. Bueno, las lesiones de las extremidades que sí pueden comprometer potencialmente la vida son la hemorragia arterial grave, las fracturas femorales bilaterales y el síndrome por aplastamiento. La que sigue, por favor. Bueno, hablando de la hemorragia arterial grave y amputación traumática, aquí, bueno, pueden ser causadas por traumatismos ya sea penetrantes o traumas contusos que produzcan una fractura o luxación cercana a una arteria y pueden sangrar por la herida abierta o en tejidos blandos. Los pacientes que tienen amputación traumática tienen un alto riesgo de hemorragia que amenaza la vida y pues por lo mismo pueden requerir un torniquete. Ok, para su evaluación tenemos que buscar sangrado externo, pérdida de pulso previamente palpable o que haya cambios en sus características, ecografía Doppler e índice tobillo-brazo. Bueno, este índice se determina tomando la presión arterial sistólica, primero en el tobillo de la pierna lesionada y la dividimos entre la presión arterial sistólica del brazo sano. Este valor, bueno, debe ser preferentemente mayor a 0.9 y también si vemos una extremidad fría, pálida y sin pulso, pues nos puede estar indicando una interrupción en el flujo arterial. La que sigue, por favor. Ok, ¿perdón? Ok, para el manejo, primero hay que empezar con presión manual sobre la herida y después aplicamos un vendaje compresivo poniendo una pila de gasas bueno, que estén como sobre la herida y la sujetamos con una venda elástica circunferencial para que concentre la presión pues, sobre la misma. Si después de esto el sangrado persiste, debemos aplicar presión manual sobre la arteria proximal al lugar de la herida, como se ve en la imagen. Y después, si después de esto no se detiene, ya hay que considerar aplicar un torniquete, ya sea manual o neumático. La que sigue, por favor. Ok. En caso de aplicar un torniquete, si es el neumático, necesita aproximadamente de 250 milímetros de mercurio en los brazos y 400 milímetros de mercurio en las piernas. Bueno, también el manual debe aplicarse adecuadamente porque si llega a ocluir el sistema venoso y, digamos, el arterial, no, esto va a hacer que incremente la hemorragia y cause edema y cianosis en la extremidad.
También tenemos que documentar la hora de aplicación y consultar inmediatamente con el cirujano. Igual hay que considerar el traslado a un centro de trauma y en caso de que tengamos que esperar más de una hora para la cirugía, podemos considerar intentar aflojar el torniquete en los pacientes que estén estables, porque entre más tiempo lo dejemos va a haber más riesgo para la extremidad, pero si fuera necesario su uso prolongado para salvar la vida, pues no se retira porque hay que priorizar la vida sobre la extremidad. La que sigue, por favor. La persona se está desangrando. 3 dedos por encima, hay que poner el torniquete. Lo abrimos rápidamente, lo ponemos en la parte exterior, siempre intentar que no tenga ropa, lo fijamos con el velcro y comenzamos a apretar hasta que la herida deje de sangrar. No os dejéis llevar por las quejas del paciente, lo que tenemos que hacer es parar la hemorragia. Una vez parada la hemorragia, fijamos la varilla aquí y lo siguiente, cerramos el torniquete y ponemos la hora a la que se ha puesto. Los torniquetes ni se quitan ni se aflojan. Para el dolor deberíamos de poner analgesia. Bueno, pues esa es la técnica de cómo poner un torniquete. La persona se está desangrando. 3 dedos por encima, hay que poner el torniquete. Lo abrimos. Gracias. Ok, ahora hablando de otras medidas que podemos tomar. Algunas herramientas diagnósticas como la arteriografía solo se van a indicar en pacientes que, estén reanimados sin anormalidades hemodinámicas, y los pacientes que tienen una lesión vascular evidente necesitan cirugía urgente. También, si se sospecha de una lesión vascular mayor, hay que consultar también de inmediato con un cirujano que esté entrenado en trauma vascular y de extremidades. La aplicación de pinzas hemostáticas en heridas abiertas sangrantes en el departamento de urgencias solo se indica si estamos identificando claramente un vaso superficial. También si hay fractura y una herida abierta sangrante, aquí, el manejo tiene que hacerse entre 2 personas para que mientras alguien la alinea e inmoviliza, la otra persona esté aplicando presión directa sobre la herida. Si hay luxación articular, tiene que ser reducida. Más tarde vamos a ver cómo se hace. Y los pacientes con amputación traumática pueden beneficiarse con la aplicación de un torniquete. También algunas extremidades que están destrozadas tienen isquemia prolongada, lesión nerviosa o daño muscular, pueden necesitar amputación. Y la amputación puede salvar la vida a un paciente que tenga alteración hemodinámica que esté siendo causada por el trauma de las extremidades. La que sigue, por favor. Ok, en los casos que se necesita reimplante, vamos a lavar bien la extremidad amputada con Ringer lactato y la envolvemos en una gasa estéril húmeda. Luego envolvemos la otra parte amputada en una toalla húmeda estéril y la ponemos en una bolsa plástica para después transportarla con el paciente en un recipiente térmico que tenga hielo picado, y hay que tener cuidado de no congelar la extremidad amputada. Un paciente que tiene múltiples lesiones que requieren una intensa reanimación o cirugía de emergencia o otras lesiones, pues no va a ser candidato para reimplante, porque normalmente se hacen en pacientes que tienen una lesión aislada de la extremidad, y la toma de esta decisión, de en quienes sí y en quienes no, y de el manejo debe hacerse en un centro que tenga un equipo entrenado en reimplantes. La que sigue, por favor. Ok. Estas fracturas tienen más riesgo de causar complicaciones y muerte porque indican que el paciente estuvo expuesto a fuerzas significativas y que puede haber otras lesiones asociadas.
El riesgo de pérdidas significativas de sangre, lesiones severas asociadas, complicaciones pulmonares, síndrome de falla multiorgánica y muerte va a ser mayor que en los pacientes que tienen fractura bilateral de fémur, en los que tienen bilateral que en los que tienen fractura unilateral, pero su evaluación y manejo va a ser igual y tenemos que considerar siempre el traslado precoz a un centro de trauma para que tenga un mejor pronóstico. ¿A qué sigue, por favor? Ok. Bueno, este síndrome por aplastamiento, perdón, se refiere a los efectos que tiene el músculo lesionado y si no es tratado puede llevar a falla renal aguda y a shock. Esto ocurre en pacientes que sufrieron una lesión por compresión de una gran masa muscular, que frecuentemente es el muslo o la pantorrilla. Y aquí el daño muscular es una combinación de lesión directa y de isquemia muscular. Entonces puede causar muerte celular y liberación de mioglobina. Entonces, por esta rhabdomiólisis puede causar también acidosis metabólica, hipercalemia, hipocalcemia y coagulación intravascular diseminada. Para su evaluación, bueno, como la mioglobina produce orina oscura que da un resultado positivo en el examen para hemoglobina, pues esa puede ser una forma, o también podemos pedir un estudio de mioglobina para confirmar su presencia. O también en caso, bueno, de que los niveles de mioglobina urinaria no estén disponibles, entonces la orina oscura junto con creatinquinasa sérica de más de 10.000 unidades litro, pues nos va a indicar también rhabdomiólisis. Y la que sigue, por favor. Ok. Bueno, aquí para el manejo lo más importante es pues la protección renal, porque como vimos puede hacer una falla renal aguda y también nos puede llevar a shock. Entonces, aquí las medidas que tomamos para proteger los riñones y para prevenir la falla renal es iniciar una terapia rápida y agresiva con líquidos durante la reanimación, que como ya vimos, pues aquí no se cambia el orden del manejo, pero en la reanimación vamos a, bueno, o sea, que la terapia sea rápida y agresiva. También otras formas de prevenir la falla renal es la expansión intravascular con líquidos intravenosos, también alcalinizar la orina con administración intravenosa de bicarbonato y la diuresis osmótica que normalmente usa manitol. La que sigue, por favor. Ok, bueno, los anexos a la revisión primaria incluyen la inmovilización de la fractura y el examen radiológico que, bueno, se hace en la revisión primaria cuando se sospecha que la fractura está causando el shock. La que sigue, por favor. Continúe su compañera Paola Hernández. Sí, doctor. La que sigue, por favor. Bueno, como ya le había comentado mi compañera Dafne, estos van a ser anexos para la revisión primaria. En ellos va a ser la inmovilización de la fractura, la cual su objetivo es realinear la fractura en una posición anatómica posible para prevenir el movimiento y que esto genere una lesión mayor que puede afectar a nivel circulatorio la extremidad o la estabilidad del paciente. Es necesario en esto aplicar tracción en el eje para realinear y después poner un dispositivo para mantener esta posición de la extremidad, como lo podemos observar en la imagen. Y bueno, la férula lo que va a realizar o lo que nos va a ayudar es a controlar el sangrado, también nos va a ayudar a reducir el dolor de nuestro paciente y también va a prevenir el compromiso neurovascular y la lesión de tejidos blandos. Además, también debemos de tener una evaluación constante en esta inmovilización de la fractura para evaluar el estado neurovascular de la extremidad antes y después de la manipulación e inmovilización. ¿La que sigue, por favor? Ok, en caso de que nuestro paciente presente una fractura abierta, lo que nosotros debemos de realizar es devolver el hueso expuesto dentro de la herida. Esto para evitar
al momento de que esté esta exposición al medio ambiente, disminuir la posible infección que puede originar nuestro paciente. También debemos de eliminar la contaminación evidente de la herida, pero es muy importante que aunque nosotras tratemos de limpiar un poco, no debemos de meternos mucho con la herida, puesto que esto ya viene siendo parte del especial quirúrgico que va a evaluar la herida que nuestro paciente presenta. Y pues obviamente la administración de antibióticos para disminuir la incidencia de un proceso infeccioso en nuestro paciente. Hablando de una luxación, bueno, en este caso nosotros nos vamos a hallar básicamente por la visualización y el examen físico, que posteriormente hablaremos un poco más de esto. Pero bueno, en este caso los pacientes van a presentar cierta deformidad en la extremidad y lo que vamos a tratar de hacer es intentar una reducción cerrada. Esto puede que sí funcione o no funcione. Esto depende de la habilidad del médico, por lo cual se requiere que cuando nuestro paciente presenta una luxación, se prefiere un médico calificado que lo pueda realizar. Cuando esta luxación es exitosa, entonces lo que vamos a realizar es una inmovilización en una posición anatómica de la extremidad. En este caso, les pusimos un ejemplo en la imagen de abajo, en donde se realizó una luxación en el hombro y se coloca en posición anatómica del codo y junto con una férula para que no haya una inmovilización. En el caso de que la luxación no sea exitosa, pues lo que vamos a realizar es una inmovilización con una férula, pero esto va a ser en la posición inicial que nuestro paciente llegó con esta lesión. La que sigue, por favor. Ok, hablando del examen radiológico, esto lo vamos a realizar si sospecha que la causa del shock es una fractura. Esto debido a que muchas de las fracturas pues son ocultas y por medio de la radiografía nosotros nos podemos dar cuenta si cierto hueso largo pues presenta alguna fractura que puede intervenir con los vasos que están irrigando alrededor de él y provocan esta corte, lo que provoca una hemorragia. Entonces es necesario evaluarlo. Y según los hallazgos clínicos iniciales y obvios del paciente, pues de su estado hemodinámico y el mecanismo de lesión es lo que vamos a deducir si nuestro paciente necesita un examen radiológico o no. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, teniendo en cuenta todo esto y lo que acabamos de mencionar en la revisión primaria, es que nuestro paciente tenga una estabilidad tanto hemodinámica, aplicando el ABCD pues de urgencias. Posterior a esto, nosotros vamos a realizar lo que es la revisión secundaria y esto es para tratar de evitar aquellas complicaciones, básicamente en las extremidades, o encontrar ciertas lesiones ocultas o asociadas que puedan presentarse por el traumatismo musculoesquelético. Porque hay que tener en cuenta que si nuestro paciente presenta un traumatismo musculoesquelético, es porque presentó un mecanismo de lesión de alto impacto, por lo cual puede estar afectadas muchísimas estructuras de nuestro paciente. Entonces, la revisión secundaria se va a basar más que nada en la historia clínica y en la exploración física. Hablando de la historia clínica, pues esta historia debe tener aspectos claves que nosotros debemos abordar, como puede ser el mecanismo de lesión, que esto va a ser por medio de de preguntar o hacer un interrogatorio a los familiares, al paciente si está consciente o a aquellos testigos que estuvieron en el evento traumático. También hablamos un poco del ambiente, en donde en esto se pregunta información sobre la escena y el incidente. Y nos va a ayudar a anticipar problemas potenciales y determinantes del tratamiento antibiótico. También el estado previo a la lesión. Esto se debe más a que si nuestro paciente presenta alguna patología o algún estado fisiológico como puede ser un embarazo, lo cual va a mejorar nuestra comprensión del estado y así ayudar a determinar si el esquema de tratamiento que nosotros vamos a abordar con este paciente es el adecuado. También los factores predisponentes y así como las observaciones de la atención prehospitalaria. En este caso nos apoyaremos mucho de los paramédicos que nos ayudan en el transporte de estos eventos traumáticos de nuestro paciente hacia la red de urgencias. Esto va a hacer que nos van a describir un poco las características de nuestro paciente, si presentó alguna contusión,
si tuvo alguna, por ejemplo, una fractura expuesta que ellos trataron de, pues, de ayudar, le dieron un tratamiento previo, y todo eso debemos tenerlo en cuenta en la historia clínica para nosotros tener un buen abordaje del trauma. La que sigue, por favor. Entonces, hablando del mecanismo de lesión, pues en este caso es una información obtenida por pacientes, familiares, personal prehospitalario y testigos de la escena, como ya lo hemos mencionado, y pues debe de ser documentada e incluida en la historia clínica de nuestro paciente. Es muy importante nosotros abordar esto sobre el mecanismo de lesión, ya que nos ayuda a nosotros imaginarnos el escenario del trauma de nuestro paciente por el cual pues ocurrió sus lesiones. Y esto nos va a ayudar a que también tengamos en cuenta posibles complicaciones posteriores en nuestro paciente. La que sigue, por favor. Entonces, dentro del interrogatorio del mecanismo de lesión, pues hay ciertas, la bibliografía aborda ciertas preguntas que nosotros podemos realizar. Entonces, algunas de ellas son, ¿en dónde se ubicaba el paciente antes de la colisión? Esto es de suma importancia porque en una colisión vehicular, la ubicación previa nos puede sugerir qué tipo de fractura nuestro paciente puede tener. Otra de las preguntas también es, ¿dónde estaba ubicado el paciente luego de la colisión? Si esto puede ser dentro del vehículo o pudo haber sido eyectado. Esta información nos puede indicar algún patrón de lesión, y en el caso de que nos puedan referir que el paciente fue eyectado, también hay que determinar la distancia a la que fue arrojado junto con la velocidad para nosotros también tener en cuenta ese mecanismo de lesión y esa fuerza con la que pudo ser golpeado para nosotros tener pues una idea y una imagen del escenario traumático. Así como si el paciente usaba cinturón de seguridad o tal vez si se abrió o no se activó la bolsa de aire. Otra de las preguntas también utilizadas es si tuvo daños el exterior del vehículo o si se deformó la parte delantera por una colisión frontal. Y esto nos ayuda para tener una mayor sospecha de alguna luxación de cadera. También si tuvo daños el interior del vehículo, y estos hallazgos lo que nos sugieren es una alta probabilidad de lesiones de extremidades inferiores. También si el paciente cayó y cuál fue la altura desde donde cayó. Esto pues nos ayuda a identificar el espectro y la magnitud de las lesiones. También si el paciente fue aplastado por algún objeto. Y si así ocurrió, hay que identificar el peso del objeto, el sitio de la lesión y cuánto tiempo estuvo el objeto sobre el sitio. Y dependiendo del sector aplastado, va a tener una superficie ósea muscular subcutánea, y esto pueden ocurrir diferentes grados de lesión de tejidos blandos. Entonces, puede ocurrir desde una simple contusión a una lesión severa de la extremidad por desguantado con el síndrome compartimental y pérdida del tejido. También si ocurrió una explosión, cuál fue la magnitud de esta, a qué distancia estaba el paciente de esta, ya que muchas veces los pacientes que estaban muy cercanos a la explosión pueden sufrir una lesión primaria por explosión por la fuerza de la onda explosiva, no tanto por la explosión misma. Hay una lesión secundaria, también puede manifestarse lesiones secundarias por explosión, y también puede ser que nuestro paciente presente alguna lesión por aquellos escombros que salen por el mismo impacto de la explosión, y esto origina pues las lesiones de nuestro paciente. Entonces hay que tener mucho en cuenta todo eso. Otra de las preguntas es si el paciente sufrió una colisión vehículo-peatón, y esto es porque las lesiones musculoesqueléticas siguen un patrón predecible basado en la edad y el tamaño del paciente. La que sigue, por favor. Bueno, aquí se ejemplifica un poco lo que puede ser pues alguna lesión directa de nuestro paciente. Entonces, nosotros abordando todas estas preguntas y toda esta historia clínica, podremos darnos una idea de cómo fue el mecanismo de lesión y lo que posiblemente puede que nuestro paciente esté presentando, y qué tratamiento o cómo abordar y manejar a nuestro paciente en las urgencias. La que sigue, por favor.
Ok, otro aspecto importante también en la revisión secundaria va a ser el ambiente. Entonces, esta información puede ayudar al médico a anticipar problemas potenciales y determinar el tratamiento antibiótico inicial. Esto es muy importante, preguntar al personal prehospitalario si el paciente sufrió una fractura abierta en ambiente contaminado, si estuvo el paciente expuesto a temperaturas extremas, si había en la escena fragmentos de vidrio rotos que pudieran incluso lesionar al examinador, y si existía en la escena contaminación bacteriana, suciedad, estiércol, agua fría o salada. Y esto nos va a ayudar a pues, nosotros determinar el antibiótico o la cantidad de antibiótico que nuestro paciente va a manejar. La que sigue, por favor. Ok, hablando del estado previo a la lesión y factores predisponentes, es necesario que nosotros de nuestro paciente determinemos patologías previas, porque esta información va a mejorar la comprensión de su estado, también nos va a ayudar en el esquema de tratamiento, y también si el tratamiento que nosotros estamos manejando con nuestro paciente no resulta como queremos, puede ser que estas patologías predispongan a que el tratamiento no funcione. Entonces es muy importante tener en cuenta todo eso. Entonces, junto con esto del estado previo de la lesión y los factores predisponentes, nosotros también tenemos que investigar si nuestro paciente pues es tolerable al ejercicio, si es sedentario, si tiene malos hábitos como el alcohol, como el tabaco, si tiene algunos problemas emocionales, o si también ya haya presentado alguna lesión musculoesquelética con anterioridad. Y bueno, en este caso también podemos utilizar lo que viene siendo la escala de Amplia, en donde es como una abreviación, en donde la A se va a referir a las alergias que nuestro paciente pueda tener, y esto es muy importante por ciertos medicamentos que nosotros podemos administrar si nuestro paciente está en un estado de inconsciencia. Entonces, si nosotros no sabemos aquellas alergias que tiene, pues puede que haya un empeoramiento, que empeore el estado de nuestro paciente. También si toma medicamentos actuales, si tiene patologías pasadas, que ya lo abordamos, también si está embarazada, si hay libación, y también el ambiente relacionado a la lesión y a los eventos. ¿Qué sigue, por favor? Y bueno, en cuanto a las observaciones de la atención prehospitalaria, todas las observaciones y cuidados prehospitalarios deben ser reportados y documentados. Estos hallazgos en la escena pueden ayudar a identificar potenciales lesiones, como puede ser la hora de la lesión, especialmente si hay un sangrado activo, si hay fractura abierta, o tal vez si hay una gran demora al acceso del hospital, por lo cual va a haber pues cierta o mayor en la estabilización de nuestro paciente. ¿Sí me escuchan? Sí, amiga. Ok. Otra puede ser la posición en la que se encontró nuestro paciente, que pues es de suma importancia. También si dentro de la escena donde estaba nuestro paciente hay la presencia de sangrado o de algún charco de sangre que rodea a nuestro paciente, y si tal vez puedan incluir la cantidad estimada, pues estaría muy bien para que nosotros tengamos una idea de la escena. También si hay un hueso o fragmentos que puedan estar expuestos, si hubo heridas abiertas en proximidades de fracturas obvias o sospechadas, también si hay deformidad o luxaciones obvias en nuestro paciente, si tiene un mecanismo o por medio del mecanismo de lesión es un mecanismo de aplastamiento, entonces que nos puede causar un síndrome por aplastamiento, y pues hay que tenerlo en cuenta para nosotros no perder una buena función renal en nuestro paciente. También la presencia o ausencia de función motora o sensorial en cada extremidad, esto lo vamos a ir evaluando con diferentes escalas. También la demora en procesos para excitar o transportar, y si hay cambios en el estado neurológico, función, perfusión de la extremidad, y también en especial cuando ocurren estos cambios posteriores a la inmovilización o traslado del hospital.
También si hay reducción de fracturas o luxaciones durante la inmovilización de la escena, si presenta vendajes y férulas aplicadas, eso con especial atención sobre prominencias óseas que puedan causar compresión en los nervios o que también se puede originar en nuestro paciente un síndrome compartimental. También el tiempo de permanencia de torniquete, porque como había comentado mi compañera Dafne, pues es necesario que nosotros estemos evaluando todo esto para que no haya una pérdida o una complicación neurovascular en la extremidad afectada. La que sigue, por favor. Ok, una vez ya teniendo en cuenta todo esto de recaudar los datos de la historia clínica, pues es necesario pasar a lo que es el examen físico. En este caso va a ser la evaluación del trauma musculoesquelético y va a incluir mirar y hablar con el paciente si es que nuestro paciente pues está en un estado consciente. También debemos de utilizar la palpación de sus extremidades y realizar una revisión lógica y sistemática de cada extremidad. Entonces, para realizar un buen examen físico o un examen físico completo, es necesario desvestir completamente al paciente teniendo cuidado de evitar la hipotermia. Las extremidades lesionadas son inmovilizadas previo al arribo del paciente al hospital. Y los 3 objetivos de evaluación de las extremidades son identificar las lesiones que amenazan la vida, que es lo que ya vimos, que es la revisión primaria. Posterior a esto, identificar aquellas lesiones que amenazan la estabilidad en la extremidad, que ya sería la revisión secundaria, y la reevaluación sistemática para evitar algunas otras lesiones musculoesqueléticas inadvertidas. Aunque en el ATLS manejaban que tanto entre la revisión primaria como la revisión secundaria, siempre debemos de tener en cuenta la reevaluación sistemática de la lesión y de la extremidad, puesto a que puede haber durante este lapso de tiempo entre una revisión y otra ciertos cambios. Entonces, cuando hay ciertos cambios hay que tener sospechas si el tratamiento que estamos abordando es el correcto o tal vez tenemos que realizar otro. Ok, la que sigue, por favor. En el caso de mirar y preguntar, en este caso, pues nosotros vamos a observar las extremidades, si son o se presentan edematizadas en la región de las masas musculares, y esto nos puede indicar lesión por aplastamiento con inminencia de síndrome compartimental. Entonces, lo que debemos de evaluar es el color y la perfusión de las extremidades, además de buscar heridas, deformidades, edema y hematomas. Hablando del edema o la equimosis, alrededor o sobre la articulación o sobre la superficie cutánea de esta misma, puede ser que sea un signo de lesión musculoesquelética. Si el paciente está inconsciente, la ausencia espontánea de movimiento de la extremidad puede ser el único signo de disfunción que nosotros podemos tener y cerciorarnos de que esa extremidad pues le está ocurriendo algo. Y cuando tenemos un paciente cooperador, los miembros del equipo de trauma pueden evaluar la actividad muscular voluntaria y su función de nervios periféricos. Y esto va a ser pidiéndole que contraiga los grupos musculares mayores. También hay que tener en cuenta que cuando estamos observando esto, nosotros tenemos que evaluar el estado vascular de la extremidad. Entonces, una extremidad que se presente pálida o blanca o que tal vez tenga una disminución de la temperatura, nosotros podemos sospechar de que en esta extremidad hay una alteración del flujo arterial. Y en el caso de que nuestro paciente presente alguna extremidad edematosa, nosotros podemos comenzar a sospechar sobre el síndrome compartimental, que posterior hablaremos a este para empezar a abordarlo. La que sigue, por favor. Ok, la deformidad de una extremidad es un signo obvio de la lesión grave de las extremidades. Tenemos que inspeccionar completamente al paciente y esto va a ser para buscar laceraciones y abrasiones. También debemos de tener en cuenta que muchas veces las heridas de dorso no son evidentes, entonces debemos de hacer una rotación con cuidado del paciente y evaluarlo. Y también observar la función motora espontánea de las extremidades. Esto va a ser para evaluar la disfunción neurológica y o muscular y pues abordar al paciente. La que sigue, por favor. Perdón. Ok, en esta tablita pues se manejan las deformidades comunes por luxaciones articulares, en donde por lo regular, por ejemplo, si
Si se ve afectada la articulación del hombro, esto va a ser puede ser por dos direcciones, en el cual puede ser anterior y posterior. Teniendo en cuenta que en el hombro la posterior es un poco más difícil porque la escápula está detrás y pues esto no permite que muchas veces luxe esta articulación del hombro. Por lo regular, la mayoría de las veces de tipo anterior. Entonces, nuestro paciente va a presentar con una deformidad, en el caso del anterior, encuadrado, o si es posterior, pues va a estar bloqueado en rotación interna. En el caso de la articulación del codo, en este caso es por una dirección posterior, y en este caso se va a observar una deformidad en el olecranon prominente y posterior. En caso de que nuestro paciente presente una luxación de cadera, pues puede haber igual dos direcciones, que puede ser la dirección anterior y posterior. En el caso del anterior, va a presentar una deformidad extendida, abducida, rotada externamente, con una disminución del largo de la extremidad. Y en el caso de la posterior, va a estar flexionada, abducida y rotada internamente. Cuando hay la presencia de una luxación de la rodilla, en este caso puede ser una dirección anteroposterior, y como signo clínico vamos a ver la pérdida del contorno normal extendida, y esta puede reducirse espontáneamente antes de la evaluación. En el caso de la articulación del tobillo, esta va a ser por una dirección lateral, que es la más común o la más frecuente, y vamos a notar una rotación externa del malleolo medial prominente. Y en el caso de la articulación subtalar, vamos a encontrar una dirección lateral que es más común, o la más común, y va a haber un desplazamiento lateral del calcáneo. La que sigue, por favor. Que continúe Hernández Edgar, por favor. Sí, doctor. Bueno, buenas tardes. Bueno, continúo con lo que es la evaluación de sentir. Esto nos dice que principalmente se debe hacer para palpar las extremidades y con esta palpación determinar la sensibilidad cutánea. Esto evaluando como tal la función neurológica del paciente. También dice que se tienen que identificar áreas del dolor, esto principalmente al tacto, que nos puedan como hacer sospechar de alguna fractura. También está lo que es la pérdida de sensación de dolor y tacto, que esto podría ser dado por una lesión espinal o ya sea de un daño periférico. También se deben evaluar lo que son las áreas de sensibilidad dolor sobre el músculo. Esto podría ser por una contusión muscular o ya sea por alguna fractura. Palpar la articulación para identificar edema y sensibilidad de ligamentos. Esto para evaluar también lo que es el líquido intraarticular. Y también nos dice que no se debe intentar provocar la crepitación o demostrar la movilidad anormal. El movimiento anormal que pueda tener algún segmento articular como tal, a veces es indicativo de alguna ruptura de tendones o ligamentos y está indicado pues, palparlos. Posterior a esto, se puede estirar cuidadosamente algún ligamento específico y si se presenta algún dolor excesivo, esto como tal puede enmascarar algún movimiento anormal de este ligamento. Esto ya sea por la protección que tenga la articulación, por la contracción o por un espasmo muscular. Y cuando no se puede evaluar en ese momento, se puede evaluar más tarde. Bueno, en tanto a la evaluación circulatoria, aquí nos dicen que se debe palpar los pulsos distales, esto en cada extremidad, y evaluar también lo que es el llenado capilar. Si la hipotensión como tal va a limitar el examen digital de los pulsos, se puede usar un transductor Doppler. En tanto a la pérdida de la sensación, que se da característicamente como un patrón de calcetín o de guante, esto podría ser indicativo o un signo temprano de algún trastorno vascular. En tanto a los hematomas expansivos y hemorragia pulsátil, esto desde una herida abierta también puede como indicar en sí pues, la lesión arterial. Pues ahí la bibliografía mencionaba que un índice tobillo-brazo menor a 9, como lo había mencionado mi compañera, que el valor normal es de 9, entonces si está disminuido pues va a indicar que hay un flujo arterial anormal. Esto secundario a alguna lesión o alguna enfermedad vascular periférica.
Y bueno, hablando de un poco de lo que es la señal Doppler, se debe tener en cuenta que debe tener como tal una característica trifásica para poder descartar una lesión. Y pues en pacientes que tengan como presión sanguínea normal, que tengan discrepancia de pulsos, que presenten frialdad, palidez, parestesias y función motora normal, esto puede también ser indicativo de una lesión arterial. Y bueno, en tanto al examen radiológico, el último de la revisión secundaria, aquí pues el examen clínico del paciente con lesiones musculoesqueléticas, pues debe ser casi siempre evaluado con un examen radiológico. Entonces, para obtener la radiografía, el paciente debe estar estable hemodinámicamente. En tanto que hay un derrame articular, un dolor anormal en la articulación o deformidad articular, esto puede ser indicativo de una lesión o dislocación de la articulación. Nos dice que no se debe realizar la radiografía cuando se haya un compromiso vascular o inminente ruptura de la piel, como podría ser una fractura o luxación de tobillo, como se ve en la imagen de ahí de la derecha. En el caso de que pues, sea inevitable la demora para obtener la radiografía como tal, se debe de reducir o realinear inmediatamente la extremidad y ya posterior a eso, pues ya tomar la radiografía. Y bueno, en tanto las lesiones que pongan en riesgo la extremidad, pues van a ser, las primeras van a ser las fracturas abiertas y lesiones articulares abiertas. Pues esto es por la comunicación entre el ambiente y el hueso o la circulación como tal. Entonces, primeramente, lo que se debe hacer es evaluar. Se debe hacer un examen físico que como tal va a mostrar la herida abierta en el mismo segmento fracturado de la extremidad. Se dice que no se debe explorar la herida. En la fase prehospitalaria se debe ver una descripción inicial de la lesión, tomando como exámenes un ATAC. Se puede evaluar la herida abierta articular para posteriormente insertar una solución salina o colorante dentro de esta misma. Y ya teniendo esto, pues se va a consultar a un cirujano ortopédico para la evaluación y el manejo. Entonces, ya entrando al manejo de esta, esto debe ser basado en la historia completa del incidente y la evaluación de la lesión. Entonces, lo primero, pues debe ser tratado con antibióticos a dosis basadas en el peso del paciente. Esto debe ser lo más pronto posible, es de lo primordial. Y lo que se da comúnmente, ahorita lo veremos en un esquema más adelante, se dan las cefalosporinas de primera generación como tal, para abarcar lo que son los gram positivos. Se deben remover partículas y contaminación evidente que pueda presentar la lesión. Se debe cubrir con vendaje estéril y húmedo. Se debe inmovilizar la herida. Se debe hacer una consulta quirúrgica precoz para la evaluación de esta, para su posterior manejo. La reanimación del paciente, su estabilización hemodinámica, la desbridación de las heridas, estabilizar las fracturas, confirmar la presencia de pulsos distales y pues la profilaxis antitetánica. Y bueno, este es el cuadro que les mencionaba de la guía de dosificación de antibióticos intravenosos. Esto basado en el peso del paciente. Y pues bueno, va a ser pues diferentes tipos de lesiones en el tanto de que sea una fractura abierta menor a 1 centímetro, que tenga contaminación o daño mínimo a los tejidos. Aquí lo único que se va a recetar serían las cefalosporinas de primera generación, la cefasolina, menor a 50 kilogramos del que sea el paciente, se debe dar 1 gramo cada 8 horas. En el caso que tenga un peso de 50 a 100, aquí se deben dar 2 gramos, igual cada 8 horas, y pues ya si tiene un peso mayor a 100, ya son 3 gramos cada 8 horas. En el caso que estos pacientes pues tengan como tal una alergia a las penicilinas, se les puede dar clindamicina, menor a 80 kilogramos, se le da 600 miligramos cada 8 horas, y mayor a este peso serían 900 cada 8 horas. Y este esquema va a abarcar para lo que es la herida de menor a 1 centímetro y la herida de 1 a 10 centímetros con un daño moderado a los tejidos. En el caso de que sea un daño severo a los tejidos blandos y que presente alguna contaminación sustancial de este mismo, con una lesión vascular asociada, se le va a añadir lo que es una dosis carga de gentamicina, y para niños va a ser de 2.5 por kilogramo.
y para los adultos de 5 miligramos por kilogramo. En el caso extremo de que pues ya esta herida, esta lesión, presenta una contaminación con tierra de granja o agua estancada, o que tenga pues como tal, pues muy marcada la contaminación por agentes externos, que no se sepa la procedencia de ellos, pues se debe instaurar lo que es, se debe administrar la piperacilina con tazobactam. Para pacientes que tengan menor de 100 kilogramos, se debe administrar de 3.37 gramos cada 6 horas. Y para pacientes que tengan mayor a este peso de los 100 kilogramos, serían de 4.5 gramos cada 6 horas. Y bueno, también se debe hablar de las lesiones vasculares, que está dado siempre con una insuficiencia vascular asociada, con un antecedente de trauma contuso. Esto puede ser por un aplastamiento, torsión, una lesión penetrante, una luxación de la extremidad. Entonces, primeramente se debe de evaluar esta lesión. Entonces, si hay lesión de la íntima, pues lo que van a presentar los pacientes sería una frialdad, una alteración en el llenado capilar, la disminución de los pulsos periféricos, un índice brazo-tobillo anormal, va a ser menor a 0.9, una alteración completa del flujo, y pues la extremidad se va a presentar fría, pálida y pues en el pulso o muy reducido. Y pues ya en el manejo que se le debe hacer a estas lesiones vasculares, lo primero sería una revascularización temprana, porque estas lesiones pues pueden generar lo que es una necrosis muscular cuando hay una pérdida del flujo arterial mayor a lo que es las 6 horas. Entonces lo que se debe hacer, se debe hacer una tracción distal y suave de la extremidad cuando esta misma presenta alguna deformación. En el caso de que se presente alguna luxación articular, se debe hacer una reducción con maniobras delicadas, se le debe también tomar un ATAC y se le debe hacer una consulta quirúrgica urgente para su evaluación y su manejo. Pacientes con yeso, se debe evaluar si tienen algún compromiso vascular, y si no, pues se puede retirar las férulas, el yeso o algún otro vendaje circunferencial, y para luego reevaluar lo que es el flujo sanguíneo y ver si está normal o está anormal. Y pues bueno, ya viendo ese video de una reducción, ya entramos a lo que es el síndrome compartimental, que puede ocurrir en cualquier músculo contenido, o ya sea que esté dentro de un espacio paneurótico cerrado. Esto frecuentemente se da en lo que es pierna, antebrazo, pie, mano y la región glúteo y muslo. Entonces esto está dado porque hay un incremento del contenido compartimental, y esto va a llevar al sangrado dentro del compartimento, o el edema de este mismo, que luego de revascularizar como tal la extremidad, pues esta se vuelve isquémica, va a aumentar la presión y generar como tal el síndrome. Igual en el caso de que haya una disminución del tamaño del compartimento, ya sea por algún vendaje constrictivo, pues lo que va a llevar a final de cuentas va a ser un aumento de la presión. Bueno, en tanto la evaluación de este síndrome compartimental, se dice que pues cualquier lesión en una extremidad puede causar pues el síndrome compartimental.
Las de mayor riesgo serían las fracturas de tibia y antebrazo, lesiones inmovilizadas con vendajes o yesos apretados, mal colocados, el compromiso muscular severo por aplastamiento, la presión externa localizada y prolongada de esta misma, la permeabilidad capilar incrementada a secundaria reperfusión del músculo esquelético, quemaduras o ejercicio extremo. Pues en tanto a los signos y síntomas que se llegan a presentar en este síndrome, son el dolor mayor al esperado y desproporcionado al estímulo o la lesión, dolor al estiramiento pasivo del músculo afectado, un edema tenso del compartimento afectado, parestesias o la sensación alterada distal al compartimento afectado. Algunos datos tardíos que se pueden manifestar sería la debilidad, la parálisis de los músculos involucrados, que esto como tal van a indicar un daño nervioso o ya sea muscular. Cuando se presenta una presión tisular mayor a los 30 milímetros de mercurio, esto es por la disminución del flujo sanguíneo capilar o daño muscular y nervioso por anoxia. El manejo de este síndrome, cuando el síndrome compartimental por lesión, pues va a depender como tal del tiempo y de la presión de este mismo. Entonces, a mayor tiempo, pues va a haber mayor daño neuromuscular, entonces se va como a traducir en un déficit funcional. Entonces, lo que se debe hacer, se debe de retirar todo el vendaje constrictivo, yesos y férulas, realizar la consulta quirúrgica y pues una fasciotomía. Se dice ahí que la demora en realizar la fasciotomía pues puede provocar como tal una mioglobinuria y pues como tal traducido pues sería una función renal alterada. También se habla de la lesión neurológica, esto secundaria a una fractura o luxación. Y pues nos dice que pues las fracturas y luxaciones comúnmente pues causan lo que es el daño neurológico significativo. Esto, ¿por qué? Por la relación anatómica y la proximidad de los nervios que están como contenidos ahí en la cercanía, lo que son los nervios con huesos y articulaciones. Entonces la luxación, como por ejemplo la luxación posterior de la cadera, pues da como compresión del nervio ciático. También la luxación anterior del hombro nos va a dar una lesión del nervio axilar. En tanto a su evaluación de la lesión neurológica, se da un examen completo del sistema neurológico. Se debe evaluar lo que es la deformidad de la extremidad, evaluar la función nerviosa de esta, la función motora, voluntaria, y la sensibilidad. Se debe hacer una palpación de la contracción muscular. En el caso de que si hay una progresión de hallazgos neurológicos, esto puede ser por compresión continua del nervio. Entonces el manejo se debe reducir, inmovilizar las deformidades, y pues aquí lo decían que se tenía que ser un médico calificado para pues, poder reducir esta luxación. Y entonces ya después se debe de reevaluar la función neurológica del paciente. Y si en tanto de que si es una reducción exitosa, el siguiente médico o el que lo vaya a tratar, pues deberá ser notificado de que pues ya como tal articulación pues ya estaba luxada y fue pues reducida correctamente. Que continúe Chávez, por favor. Sí, doctor. Bueno, entonces vamos a evaluar otras lesiones que también afectan las extremidades. Entre ellas tenemos las contusiones y laceraciones, las lesiones articulares y las fracturas. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Ok, entonces comenzando con las contusiones y laceraciones, el ATLS nos describe que las debemos de evaluar para excluir cualquier tipo de lesión vascular o neurológica. Entonces tenemos que una laceración es un desbridamiento y un cierre, y la laceración debajo del nivel de la fascia va a necesitar una intervención quirúrgica para que ésta sea desbridada de manera completa, y de esta manera también se pueda evaluar el daño de las estructuras subyacentes.
Una contusión generalmente se va a reconocer porque tiene dolor, edema localizado, cuando palpamos la zona va a doler. Entonces, las contusiones tienen que ser, bueno, más bien su tratamiento es bastante limitado y la función de la parte lesionada y todo esto, lo que le vamos a hacer es aplicar compresas frías. Y las lesiones por aplastamiento, además de las lesiones internas, estas son sutiles y deben de ser sospechadas en base al mecanismo de lesión, es decir, en base a la historia que hagamos del paciente. Entonces, aquí estas lesiones puede observarse una desvascularización y una necrosis muscular. Ok, entonces tenemos un tipo de lesión que se llama Morel-Lavali, no sé si así se pronuncia bien, pero lo que ocurre aquí es que hay una abulsión de tejidos blandos y la piel comienza a desprenderse de la fascia profunda. Entonces, al ocurrir esto, permite que haya una acumulación de sangre y esta acumulación va a terminar en una cavidad. Entonces, a esto se le conoce como lesión de Morel-Lavali. Alternativo a esto, lo que puede ocurrir es que la piel se separe por el flujo sanguíneo y se desarrolle necrosis en un par de días. Entonces, estas abrasiones suprayacentes o magullaciones, lo que nos indican puede ser que hay un grado más severo de daño muscular y que probablemente estemos frente a un síndrome compartimental o de aplastamiento, ¿ok? Entonces aquí lo que se va a indicar va a ser el drenaje o el desbridamiento según sea el caso, según sea la interconsulta quirúrgica. Y aquí el riesgo de tétanos pues va a depender de la herida. O sea, el riesgo va a aumentar si la herida ya tiene más de 6 horas, si es contusa o abrasiva, si tiene más de 1 centímetro de profundidad, si es ocasionada por un proyectil de alta velocidad, si es por quemadura, por frío o cuando presenta una contaminación importante. Entonces, esto también se da particularmente en heridas que tienen tejidos desnervados o que se encuentran isquémicos. Ok, las otras son las lesiones articulares y ligamentosas. Entonces, cuando una articulación sufre este tipo de lesión, pero no está luxada, no amenaza la extremidad. Sin embargo, es importante tocar el tema. Para esto debemos de comenzar con una evaluación, como lo hemos estado haciendo con todo lo anterior. Entonces, aquí el paciente lo que refiere es que tiene una especie de tensión, o sea, tiene una tensión anormal en su circulación. Entonces, en el ATLS nos ponen el ejemplo de un impacto sobre la cara anterior de la tibia y lo que va a ocurrir es que nos va a desplazar la rodilla hacia atrás. Y también nos mencionan un impacto que venga desde la región lateral de la pierna y va a ocasionar una elongación en el valgo de la rodilla o bien una caída con el brazo extendido que va a provocar una hiperextensión del codo, o sea, más bien una lesión por esta hiperextensión. Entonces, a eso se refiere cuando vamos a evaluar. Al examen físico vamos a ver que hay hipersensibilidad de dicha articulación, puede también haber hemartrosis. Bueno, esto se presenta muy frecuente, la hemartrosis, pero cuando no se presenta pudiera ser porque la cápsula articular está rota y el sangrado se está difundiendo hacia otros espacios. Entonces, eso es lo que vamos a hacer de primera instancia al evaluar una lesión articular. Con respecto al manejo, lo que se hace es inmovilizar la articulación y vamos a estar checando constantemente el estado vascular y neurológico de la extremidad distal a la lesión. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Pero, por ejemplo, en una luxación de rodilla, esta frecuentemente retorna a su posición anatómica normal. Y en un paciente con lesión multiligamentaria de rodilla, puede haberse presentado una luxación que ponga en riesgo la extremidad debido a un daño neurovascular. Entonces pueden ser como los dos extremos
y generalmente siempre se va a recurrir una interconsulta quirúrgica para que se estabilice la articulación de la mejor manera. Ok, la otra lesión son las fracturas. Estas pues se van a definir como una ruptura de la continuidad de la corteza ósea. Entonces, esto se puede asociar a un movimiento anormal, a que haya habido una lesión de tejidos blandos, a crepitación ósea y a dolor. Estas fracturas, como sabemos, pueden ser abiertas o pueden ser cerradas. Entonces, igual, de primera instancia vamos a evaluar y el paciente generalmente demuestra dolor, edema, deformidad, sensibilidad dolorosa, una crepitación en el sitio de la fractura. Entonces, es importante saber que la evaluación para esta crepitación pudiera llegar a incrementar el daño de tejidos blandos. Entonces, rara vez es necesario hacer este tipo de maniobras. Entonces, vamos a estar evaluando constantemente el estado neurovascular, sobre todo si hemos colocado una férula, ¿ok? Entonces, las radiografías tomadas en ángulo recto entre sí nos van a confirmar la historia, es decir, toda la evaluación que hemos estado haciendo y los hallazgos de fractura del examen físico antes hecho. Entonces, para que nosotros podamos excluir un tipo de luxación oculta y alguna lesión concomitante, las radiografías se deben tomar de manera que incluyan tanto la articulación por arriba y por debajo del sitio en donde sospechamos que hay una fractura. Y bueno, pasando a los principios de inmovilización, pues la inmovilización de la extremidad generalmente se difiere hasta una revisión secundaria, a menos de que esto ponga en peligro la vida. Entonces, sabiendo esto, vamos a pasar a fractura por fractura o lesión por lesión. Entonces, comenzando con las fracturas de fémur, pues estas inicialmente son inmovilizadas con férulas de tracción. Entonces, la fuerza de tracción de la férula se va a aplicar de manera distal al tobillo y proximalmente la férula se ajusta a nivel del muslo del paciente y la cadera por medio de un anillo que lo que hace es aplicar presión sobre los glúteos, el periné y la ingle. ¿Ok? Entonces tenemos que tener cuidado con no hacer una tracción excesiva ni aplicar tracción en presencia de una fractura de tobillo. Pero para esto anteriormente nosotros ya hemos hecho toda nuestra evaluación. Un método muy simple para lograr inmovilizar la pierna de un paciente es que la sujetemos contra la pierna que no se encuentra lesionada, es decir, contra la pierna contralateral. Esto sería en el caso de no poder hacer lo anteriormente explicado. Férula de tracción. Esta férula siempre se colocará una vez que el paciente se encuentre sobre la camilla. El rescatador 1 mantiene la pierna y tracciona suavemente en sentido longitudinal, mientras el rescatador 2 retira el calzado y corta el pantalón para verificar la presencia de pulsos distales. A continuación, el rescatador 2 ajustará la longitud correcta de la férula, utilizando como guía la pierna no lesionada. Una vez ajustada la longitud de la férula, el rescatador 2 coloca la férula bajo la pierna lesionada, apoyando la parte proximal de la férula bajo la cadera, a la altura de la tuberosidad isquiática. A continuación, y mientras el rescatador 1 continúa con la tracción de la extremidad, el rescatador 2 aplicará la fijación proximal en la región inguinal del muslo sin apretar demasiado,
y posteriormente colocará los anclajes destinados a la tracción en el tobillo y los conectará al sistema de tracción. Mientras se mantiene la tracción manual, se aplicará la tracción mecánica hasta que sea necesario, es decir, presencia de pulso y eliminación del dolor. Finalmente se fijarán las sujeciones de velcro, 2 por encima de la rodilla y otras 2 por debajo de esta. Ok, y el otro tipo de lesión sería el de la rodilla. Entonces, aquí se pueden llegar a utilizar los inmovilizadores comerciales o bien se puede aplicar una férula larga de yeso posterior para mantener al paciente pues de manera cómoda y de manera estable. Entonces, es importante saber que la rodilla no se extiende así completamente, sino de que pues esta se va a dejar con una ligera flexión de unos 10 grados y esto va a ser para ayudarnos a reducir la tensión de las estructuras neurovasculares que pasan por esa zona. Con respecto a la fractura de tibia, estas al inmovilizarlas nos va a ayudar muchísimo a minimizar el dolor y la lesión de los tejidos blandos y también para disminuir el riesgo de padecer un síndrome compartimental. Entonces, si se dispone de una, de una rápidamente, es preferible que lo lleguemos a inmovilizar con una férula de yeso hasta el muslo inferior, la rodilla y el tobillo, o sea, es todo lo que tiene que abarcar la férula. Y con respecto a la fractura de tobillo, esto se puede llegar a inmovilizar con una férula que esté bien acolchada para que evitemos la presión de las prominencias óseas y de esta manera ayudemos a que el dolor disminuya. Bueno, entonces aquí nos llegó un paciente a la emergencia con esguince de tobillo. Lo que vamos a hacer es colocar una inmovilización abierta. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a colocar yeso solamente en la parte posterior de la pierna, cosa que se inmoviliza el tobillo y cuando queramos retirarlo solamente vamos a cortar las vendas de adelante, no hace falta utilizar la sierra. En una inmovilización cerrada colocamos yeso en toda la pierna y ahí sí tenemos que utilizar la sierra y ya se los voy a mostrar. Entonces, primero que todo colocamos la venda de algodón para proteger la piel del paciente. Después vamos a traer el yeso, el rollo de yeso, para medir cuánto del yeso necesitamos, cuál es la longitud de lo que queremos inmovilizar. Cuando cogemos la medida, colocamos el yeso sobre la mesa y vamos a doblar el yeso sobre sí mismo para formar algunas capas, porque una sola es demasiado delgado como para que llegue a ser lo suficientemente duro para inmovilizar el miembro. Entonces aquí lo que estamos haciendo es pasándolo una y otra vez sobre sí mismo para generar algunas capas. Quiero que sepan de una vez que vamos a utilizar de 8 a 10 capas para miembro superior y 12 a 14 capas para miembro inferior. En este caso, mira, se nos acabó el rollo, vamos a destapar otro. La intención es que igual, el número de rollos que nos tome, vamos a cumplir esto de los mínimos 12 capas para miembro inferior porque estamos a punto de inmovilizar un tobillo.
Una vez que ya tenemos nuestras capas listas, vamos a sujetarle de ambos lados al yeso y vamos a sumergirlo en agua. Esto va a hacer que se active. Entonces, bueno, no hay realmente una estandarización de cuánto tiempo debe sumergirse. Un yeso, obviamente, tiene que sumergirse más tiempo entre más capas utilicemos. Luego lo vamos a sacar, la verdad es que son solo pocos segundos, y luego vamos a escurrir, vamos a quitarle este exceso de agua. Una vez que el yeso ya está mojado, ya puede ser utilizado, ya comienza a endurecerse. Aquí estamos solamente quitando el exceso de agua. Así que, bueno, una vez que el yeso ya está listo para endurecerse, vamos a ir donde nuestro paciente a colocárselo. Entonces colocamos ahí en el miembro inferior, como dijimos, esto va a ser una inmovilización abierta. Una valva posterior, porque es una valva que está colocándose en la parte de atrás de la pierna. Ahí el yeso ya comienza a secarse, a endurecerse, así que vamos a ir amoldándolo, la forma que queremos darle. Y miren, justo por ahí estaba pasando un estudiante que me quiso ayudar. Igual, esto de cubrirle con la venda de gasa, puedes hacerlo tú mismo, pero bueno, gracias. De hecho, le agradezco por haberme ayudado. Y entonces eso, tú finalmente le refuerzas y ya tienes tu inmovilización abierta. Si quieres quitar el yeso, simplemente vas a cortar con una tijera la parte anterior y le retiras. Muy distinto sería si se tratara de un yeso de tipo cerrado, o sea, si envuelves a todo el miembro en yeso. En este caso tienes que utilizar una sierra para poder abrirlo y es lo que vamos a ver a continuación. Este es un paciente con un yeso cerrado, así que vamos a colocar primero un bajalenguas para proteger la piel y vamos a prender la sierra. Y la sierra lo que va a hacer es igual, vamos a hacer pequeños cortes hundiendo un poco sobre la piel para que se corte este yeso que está completamente cerrado herméticamente para luego poder abrirlo con unas pinzas especiales. Quiero que sepan primero que, bueno, puede que dé bastante recelo querer cortar un yeso con sierra. La verdad es que tú puedes asustarte por hacerle daño al paciente, pero no. Esta sierra no es una sierra giratoria. Esto no es como para cortar o filetear carne. Realmente esto es una sierra que solo vibra. Está solamente con las vibraciones. Abre el yeso, si tú la colocas directamente sobre tu piel, no te lastima, no te hace daño, solamente es caliente. Aquí hicimos un primer corte. Vamos a hacer un corte lateral. ¿Cuál es la intención de hacer estos cortes? Que una vez que esté abierta esta parte del segmento, vamos a utilizar una pinza inversa para despegar los trozos del yeso para que pueda ser liberada la extremidad. Entonces miren, ahí estamos ya finalizando de hacer los últimos cortes para que salga hacia la parte externa. Y ahorita sí vamos a utilizar esta pinza inversa, que como ven, tú la introduces dentro de una ranura que hiciste con la sierra, mira. Ahí lo podemos ver un poquito más cerca. Introduces, abres y eso se despega. Una vez que está despegado ya puedes retirar o se separa, mejor dicho, el yeso como si fuera una valva abierta. De esta forma, como lo ves, mira, qué interesante. Y eso es todo. Y eso es todo, muchas gracias. Espero que el video les haya gustado. Ok, y pasando al miembro superior, la mano puede ser inmovilizada en posición anatómica y funcional con la muñeca. Esta debe de ser puesta de manera que se encuentre en una ligera dorsiflexión y los dedos con una leve flexión de 45 grados a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas. Entonces, esta posición suele alcanzarse cuando hacemos maniobras suaves de una inmovilización de mano sobre un gran rollo de gasa. Entonces es como de lo que nos vamos a estar apoyando y vamos a usar una férula de yeso, corta de brazo. Entonces el antebrazo y la muñeca son inmovilizados en una férula de yeso acolchada, ¿ok? Y el codo, bueno, este suele ser típicamente inmovilizado en una flexión usando una férula acolchada o un cabestrillo o incluso con una pañoleta. Es como la manera en la que se llega a inmovilizar el codo. Y el brazo se inmoviliza con una férula junto al cuerpo o aplicando también una pañoleta o un cabestrillo, ¿no? Y esto lo vamos a completar con un vendaje tóraco-braquial. Y las lesiones del hombro se inmovilizan con una pañoleta o también con un cabestrillo o incluso con un vendaje de tela. Bueno, con respecto al control del dolor, lo que se usa primordialmente son las férulas, o sea, el objetivo de la férula es reducir el dolor del paciente. Cuando hemos colocado la férula y vemos que el dolor no
o sea, no ha tenido ningún alivio, ninguna disminución, tenemos que quitarla y volver a evaluar la extremidad para saber qué es lo que está pasando. Entonces, también nos podemos apoyar de analgésicos. Estos están indicados en pacientes que tengan una lesión articular o una fractura. En aquellos pacientes que aparentan que no tienen ningún dolor, que no les incomoda absolutamente nada y nosotros ya evaluamos la extremidad y notamos que hay pues una fractura, podemos relacionarlo con alguna alteración del sensorio y la percepción, como una lesión intracraneal o una lesión medular, o bien que el paciente esté bajo la influencia de drogas o el alcohol, ¿ok? Entonces también nos podemos apoyar de la administración de narcóticos. Estos van a ser administrados en pequeñas dosis y repetidas por vía intravenosa. Entonces, tenemos que estar como al pendiente de las complicaciones porque pues existe la posibilidad de un paro respiratorio. O bien nos podemos apoyar del bloqueo de nervios regionales. Esto es importante en el manejo del dolor y la reducción de algunas fracturas. Entonces, estas medidas básicamente van a depender de las alteraciones que tenga nuestro paciente. Bueno, el otro tema son las lesiones asociadas. Bueno, debido al mecanismo en común que tienen todas las lesiones, pues se llegan a asociar entre ellas o incluso nosotros las podemos dar como por desapercibidas. Entonces, los pasos para el reconocimiento de estas lesiones, pues primero va a ser revisar la historia del incidente, especialmente el mecanismo de acción, porque va a ser lo que va como a englobar estas lesiones. También tenemos que reexaminar todas las extremidades, hacer énfasis en las manos, en las muñecas, en los pies y en las articulaciones. Se van a estudiar por arriba y por debajo de la fractura y luxación. También vamos a evaluar el dorso del paciente, vamos a evaluar la columna, la pelvis, vamos a documentar si hay algún tipo de lesión, ya sea abierta o cerrada, y vamos a revisar las radiografías. Entonces, esto es importante para que no se nos vaya a ir como alguna lesión, además de la que nosotros encontremos. Entonces, tenemos que cuando una lesión es fractura clavicular, fractura escapular, fractura o luxación de hombro, puede estar asociada a una lesión torácica mayor, en especial por contusión pulmonar y fracturas costales o una disociación escapulotorácica. Cuando la lesión es una fractura o luxación de codo, puede estar asociada a una lesión de la arteria humeral, del nervio mediano, cubital y radial. Cuando es por fractura de fémur, puede estar relacionado con fractura del cuello del fémur, lesión de los ligamentos de la rodilla, una luxación posterior de la cadera. Cuando estamos frente a una luxación posterior de rodilla, nos podemos estar asociando a una fractura del fémur y una luxación posterior de la cadera. Cuando es una luxación de rodilla o un platillo tibial desplazado, se asocia con una lesión de la arteria y del nervio popliteo. Cuando es una fractura de calcáneo, se asocia con fractura o lesión de columna, fractura o luxación de astrágalo y calcáneo o una fractura del platillo tibial. Y cuando es una fractura abierta, el 70% de incidencia de lesiones está asociada a no esqueléticas. Y bueno, esto es lo que les acabo de explicar anteriormente, todo lo que debemos hacer para que no nos pase que demos por desapercibidos alguna lesión. Y ya para terminar, tenemos las lesiones esqueléticas ocultas. Entonces, la TLS nos decía que las articulaciones y los huesos que están cubiertos o bien protegidos por masas musculares son aquellos en donde se pueden presentar estas lesiones ocultas. Las fracturas no desplazadas o las lesiones de ligamentos articulares suelen ser muy difíciles de identificar, sobre todo cuando el paciente no está consciente o cuando tiene unas lesiones aún más severas. Entonces, es importante estarlo reevaluando repetidamente y también decirle a la familia o a quien esté trabajando con nosotros que puede haber esta posibilidad de
lesiones esqueléticas ocultas, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a prevenir? Bueno, podemos rotar a nuestro paciente en bloque, quitándole toda la ropa para asegurar que estemos evaluando de manera completa y no pasar por alto ningún tipo de lesión. Entonces vamos a repetir el examen desde la cabeza del paciente hasta los pies, y esto puede ser una vez que ya lo hayamos estabilizado para identificar si hay algún tipo de lesión que estemos pasando por alto. Y bueno, esta es la parte del trabajo en equipo que estamos agregando al final de cada tema, en donde nos mencionaba que, bueno, tenemos que hacer una revisión primaria, es decir, abarcar las lesiones que amenacen la vida del paciente, la hemorragia con respecto al control del sangrado externo usando algún tipo de compresión con vendaje estéril, férulas o torniquetes, la asistencia, que puede que el líder necesite ayuda de otros especialistas para estabilizar a nuestro paciente, y el equipo debe saber reconocer lesiones que amenacen la extremidad y reportarlas al que esté llevando el caso. Y finalmente la vigilancia, o sea, no sé si se dieron cuenta, pero en cada lesión decía reevaluar al paciente, reevaluar la estabilidad hemodinámica, o sea, para ver si hay algún tipo de lesión vascular. Entonces, esto es importante para que no estemos pasando por alto ningún tipo de lesión. Y de nuestra parte sería todo, doctor. Muy bien. ¿Preguntas, dudas? Sí, Doc, ¿la evaluación radiográfica podría formar parte de la evaluación primaria? Como tal, se supone que en la revisión primaria nada más va aquellas que ponen en peligro la vida del paciente. A menos de que sea muy evidente la lesión o de la extremidad, ¿verdad? Se pide a veces el estudio radiológico. El problema es que, como se supone que todo se hace en unidad de choque, o sea, el paciente no se tiene que desplazar, entonces muchos radiólogos, sobre todo los técnicos, ¿verdad?, dicen que no pueden tomar placas de extremidades porque salen borrosos, o sea, de mala calidad, entonces no son tan confiables, ¿sí? Entonces, se supone que eso debería de ir en revisión secundaria, donde el paciente esté estable y en algún momento puedes trasladar al paciente a rayos X. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Algo más que quieran preguntar o comentar? Se encuentra acá, ¿no? Sí, doctor, aquí estoy. Pero yo tengo una inquietud y cuando hablaron de las lesiones musculoesqueléticas que pueden poner o que ponen en peligro al paciente, hablan de hemorragia masiva. Hablaron, bueno, del manejo, pero como que creo que les faltó algo. Repítanos el manejo de la hemorragia masiva, hemorragia arterial masiva o grave. Sí, doctor. Bueno, para el manejo inicial de la hemorragia arterial masiva, lo importante sería primero hacer presión directa sobre la hemorragia para poder controlarla, y pues después podemos aplicar un vendaje compresivo con gasas. Pero pues decía el ATLS que si el sangrado no paraba o no cesaba, pues podemos aplicar presión manual sobre la arteria, que era la arteria proximal al lugar de la herida. Y pues después de esto, si seguía el sangrado, pues es importante también considerar la aplicación de un torniquete manual, bueno, ya sea manual o neumático. Y esto es pues directamente, o bueno, decía que en el video que vimos que de 3 a 4 dedos por arriba de la herida. Eso es. ¿Y qué falta de manejo? Pues
también podríamos utilizar otras medidas, ¿no? Como el uso de la arteriografía. Bueno, esa se ocupa como una herramienta diagnóstica. Y pues el uso de pinzas hemostáticas es, bueno, se dice que nada más es indicado cuando se identifica como tal un vaso superficial. Y pues ya, o sea, deberíamos alinear la fractura y movilizarla. Y también lo comentó mi compañera que al hacer esto una persona puede alinear y movilizar la fractura y la otra persona podría aplicar presión directa sobre la herida. Y pues también si existe en el caso de que haya una luxación articular, pues esta podría también ser reducida. Pero, a ver, ¿por qué un paciente con hemorragia arterial grave o masiva pone en peligro la vida? Pues podría entrar en un choque hipovolémico. Y Ajá, dígame. sí, le iba a comentar que cuando un paciente presenta alguna amputación y hay una hemorragia masiva, pues también es importante la aplicación de torniquete para evitar este choque hipovolémico. Ajá. De todo lo que usted nos habló, podríamos decir que es la mitad del manejo. ¿Cuál sería la otra mitad? Pues sería la reanimación, o sea, mantener al paciente en un estado hemodinámico estable, ¿no? ¿Cómo hace eso? Pues con la reanimación con líquidos. Y eso es básico, ¿sí? Dentro del principio del manejo del paciente con choque hipovolémico por hemorragia, ¿verdad? Es detener la hemorragia y reiniciar la reanimación con líquidos. O sea, no es nada más abocarnos a detener la hemorragia, sino tenemos que restituir el volumen circulante perdido. ¿Sí? Entonces esto es bien importante. Por eso le asociar el ABC. Acuérdese que ese es valorar el gasto cardíaco y la administración de volumen. ¿Sí? Entonces, esto es algo importante. Ahora, usted misma díganos, ¿cómo vamos a las medidas para prevenir en el síndrome de proaplastamiento, para prevenir el daño renal? ¿Cómo vamos a alcalinizar la orina? La alcalinización de la orina se puede utilizar bicarbonato intravenoso. ¿Cómo? O sea, la dosis. Es que si nada más dice bicarbonato intravenoso, así como que queda muy en el aire, ¿verdad? Sí. Acordémonos que el uso del bicarbonato realmente está muy restringido, ¿sí? Tiene indicaciones bien, bien precisas. En este caso, ¿verdad? Si decimos que vamos a alcalinizar la orina, bueno, pues ¿cómo vamos a alcalinizarla? Dice, administrar bicarbonato intravenoso, sí. ¿Cómo? ¿Cuánto? Nos hicieron esta pregunta. Cuando yo les mandé el correo que les decía que checar más lo del manejo, ¿verdad? En parte a eso me refería, porque es muy general decir alcalinizar la orina. Pues sí, ya sé que con bicarbonato alcalinizo, pero ¿qué tanto? ¿Sí? ¿Sí saben? Doctor, eso no lo investigué. Bueno, entonces se usa a dosis de 1 miliequivalente por kilo de peso, lo que salga, ¿verdad? O sea, lo que haya calculado en dosis, el número de ámpulas. Normalmente lo que hacemos es que esas se las agregamos a un litro de solución Ringer lactato o solución salina al 0.9% y ponemos esa infusión preparada para que pasen 24 horas. Entonces, acuérdense, 1 miliequivalente por kilogramo de peso para pasar 24 horas. Muy bien. Y en cuanto o sea, se dispone que administra volumen, si no funciona o la respuesta es parcial, alcaliniza la orina, ¿verdad? Y si no funciona o la respuesta es parcial, ¿qué más va a hacer? Pues el primero es expansión intravascular con líquidos intravenosos, ¿no?
y después Sí. alcalinización de orina Ujú. con con el bicarbonato, entonces un mini equivalente por kilo. Y después se podría hacer una diuresis osmótica. Lo comentó mi compañera igual con manitol, pero Eso igual es. no. ¿Cuánto de manitol? Sí, tampoco lo investigué, doctor. Me parecieran datos muy generales, pero son importantes porque cómo damos la indicación, ¿sí? Para esto se supone que el paciente debe tener un estado hídrico adecuado sin déficit aparente, porque si no, ¿verdad? Con el diurético osmótico, pues podemos acentuar la hipovolemia, ¿sí? Entonces, también es un gramo por kilogramo de peso. Y eso lo puede dar hasta cada 12 horas. ¿Sí? Lo que salga, por ejemplo, 70 kilos, 70 gramos para administrar cada 12 horas. ¿Sí? Y así es como, ¿verdad? Trataríamos de mantener una diuresis adecuada y tratando de evitar la falla renal aguda por, ¿verdad?, la precipitación de mioglobina en los túbulos renales. Muy bien. ¿Algún comentario o pregunta? Disculpe, doctor, yo me quedé con una duda igual del cuestionario sobre cuál era el grado de hemorragia que causaba la fractura de fémur. Porque Ajá. encontré que se perdían de 1000 a 1500 mililitros de sangre. Y Ujú. pues el grado 2 es de 750 a 1000 y el grado 3 es de 1000 a 1000, de 1000 a, no, como de 1500 no me acuerdo, Ajá. o sea, lo tenía entre los dos y no, puse el grado 3 pero pues tenía la Es duda de grado cuál grado 3. era. Es una hemorragia grado 3 lo que puede provocar. Ok. ¿Sí? Sí, gracias, Y doctor. hablamos ya en porcentaje. Acuérdese que la décima distinción ya habla en porcentaje, no habla en cantidades, porque todo depende. Las cantidades que traían las tablas de la 9ª edición hacia atrás estaban referidas específicamente para un paciente de 70 kilos, ¿sí? Pero pues, ya se hicieron algunos cambios y ese cambio fue nada más calcularlo en porcentaje, ¿sí? Pero sí sería un grado 3 de hemorragia. Ok, gracias, doctor. Ujú. Muy bien, ¿algo más? ¿No? Aquí, Doc, se podría agregar la X antes del ABC. Leí en varias bibliografías que le ponen una X de hemorragias exsanguinantes. Entonces, ¿Cómo? A ver. ajá, o sea, es un nuevo, le agregan una X antes del ABC. Ajá. La X quiere decir que primero se debe tratar la hemorragia si es exsanguinante, o sea, que está Ajá, mira, lo que el paciente. pasa es que todo se hace simultáneo, ¿sí? O sea, vamos, si tú estás viendo la hemorragia o bueno, el sangrado externo, que es muy importante, ¿verdad? Se supone que es un equipo de reanimación, entonces si tú eres el líder, tú vas a indicar, bueno, mientras yo manejo vía aérea o ventilación o vía aérea y ventilación, vas a indicar a alguien que maneje ese, iniciando con la compresión directa del área sangrante o contener el sangrado, ¿sí? Vamos, aquí el ABC lo hacemos didáctico en relación a que debemos de pensar ordenadamente, sistematizar lo que hacemos para evitar que se nos olviden las cosas, ¿sí? Pero con un poquito de experiencia y además haciendo algo obvio, ¿verdad? O sea, no vas a decir, bueno, el libro dice que primero la A y si no tengo completa la A, no puedo pasar a B, y si no tengo completo B, no puedo pasar a C, aunque el paciente se esté desangrando o no, ¿verdad? O sea, supone que es el equipo de reanimación y tú asignas funciones, ¿verdad? ¿Quién se va a encargar directamente de A, quién de B, quién de C? Y todo se hace simultáneamente, ¿sí? Sí, Doc. Muy bien, ¿algo más? Sí, doctor. ¿Cuál es la misión para la alcalinización de la orina? ¿Cuál es nuestro objetivo, nuestra meta? Evitar la precipitación. Mira, cambiar el medio ambiente en el que se precipita la hemoglobina en el túbulo renal, ¿sí? Para evitar la falla renal aguda, ¿sí?
Entonces se supone que en un medio alcalino la mioglobina no se precipita y por lo tanto no va a hacer una obstrucción del túbulo renal. Ok, es que en un artículo encontré que es más bueno que se tenía la meta mayor a 6.5 del pH para Ajá. que nos pueda ayudar en ese caso. También ahí encontré que otra cosa sería la diálisis peritoneal para ayudar a los riñones a filtrar todo el... No, pero la diálisis es cuando fallaron nuestras medidas o cuando no tuvimos, ¿verdad? No pensamos que el riesgo era la falla renal como una complicación de un paciente con un síndrome por aplastamiento y entonces evoluciona la falla renal y tienes que sustituir la función renal. Entonces, sustituir la función renal es un proceso dialítico en diálisis o en hemodiálisis. Ok, doctor, gracias. ¿Algo más? Bueno, miren, nada más 2 comentarios rapidísimos. El embolismo graso, o sea, según dice el libro, no es tan frecuente. Yo cuando llegué a Lomas Verdes era muy frecuente. Se empezó a disminuir su incidencia, pero todavía, ¿verdad? Todavía se presenta si no sabemos hacer un adecuado manejo de las fracturas, sobre todo de huesos largos, ¿sí? Por eso yo les aconsejaría que si no tenemos experiencia, inmovilicemos la extremidad tal y como llega, no intentemos nosotros una manipulación porque ahí viene el riesgo de, ¿verdad?, provocar el embolismo graso. Y el embolismo graso realmente tiene un gran riesgo porque puede ser o variedad pulmonar, pero hace un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda que daña muy severamente a los pulmones, o hace, ¿verdad?, una variedad cerebral, ¿sí?, con procesos isquémicos cerebrales importantes, o hace incluso una variedad mixta, tanto cerebral como pulmonar. Entonces, yo la verdad, lo que en el Tacuba lo que hago es, así como llega, así se está inmovilizado, mientras llega el ortopedista y el ortopedista quitará esa férula, ¿verdad?, que le pongo y él sabrá qué es lo que continúa, pero ya bajo su responsabilidad, suponiendo que él es alguien experto en el manejo de estas situaciones. Entonces, sí tenga mucho cuidado, ¿sí? Y el principio de inmovilización son 3 pasos principales, ¿sí? Acordemos que cuando hay, sobre todo, luxación y aún en fracturas, ¿verdad?, hay cierta contractura muscular asociada. Entonces, al contraerse el músculo, se contrae o se tracciona la extremidad. Por eso, por ejemplo, en las fracturas de fémur, vemos extremidades acortadas. Entonces, el primer paso es traccionamos. El segundo paso es alinear, ¿verdad?, a la forma o sí, a la forma anatómica lo más normal posible. Y el tercer paso, por supuesto, ya es la inmovilización. Siempre lo hacemos por lo general con lo que es una férula posterior, ¿verdad? Si tenemos todo el equipo para una tracción adelante, aunque no siempre es posible tenerlo, ¿verdad? Pero si lo hay adelante, también ayuda mucho. Entonces, acuérdense, traccionamos, alineamos e inmovilizamos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer como tal, ¿sí? Bueno, entonces, no sé si alguien quiera comentar algo más o pues empezamos con lo que es las imágenes. ¿Nadie quiere comentar? No, doctor, bueno, yo tengo dudas de algunas imágenes. Ah, muy bien. Muy bien. Bueno, pues, a ver, Acosta, díganos, ¿verdad?, las primeras 3 imágenes. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, la primera puse fractura expuesta porque se ve ahí cómo está, bueno, se perdió la continuidad de la piel. En la 5, lesión arterial de extremidad porque se ve la diferencia en el tono. Y en la 8 puse contusión. Muy bien, nada más por una pequeña observación en la una, ahorita me acordé del manejo de las fracturas expuestas. Tampoco lo manipulamos, lo único que hacemos, si veo es evidente que hay comunicación del hueso con el medio externo, es agarramos un apósito estéril
lo cubrimos y un vendaje no compresivo, sobre todo si no hay sangrado evidente, y tiene que llegar el ortopedista, porque toda fractura expuesta es igual a quirófano. Tienen que entrar, ¿verdad?, para hacer su reducción quirúrgica y el aseo de los tejidos blandos para evitar los procesos infecciosos agregados. Entonces, eso es lo que se hace como tal. Muy bien, las que siguen, por favor. Bueno, ahí que por favor, ¿se encuentra Moreno? ¿No se encuentra Moreno? Bueno. ¿Está Salinas? ¿Sí? Adelante, por favor, Salinas. ¿Mande? De un segundo. Ay, ¿dónde está? La 2 es la fractura de, bueno, fractura de cuello. No sé. Yo le puse... ¿Perdón? La 11, yo le puse que era... ahí es. Emplazamiento. Y la 6 no. Estaba entre... Bueno, en la 6 yo le puse tracción musculoesquelética. Muy bien, a ver, Hernández Lule, platíquenos, de las 11 y de las 6. Sí, doctor. Bueno, yo en la 2, es que no alcancé a escuchar a mi compañero, pero puse fractura de Colch. Y en la 11 tenía duda porque pues puse primero todas las demás imágenes y en esa me quedó para síndrome de aplastamiento, pero no estoy segura de si eso o no. Y en el 6 pues es tétanos. La 11 es síndrome compartimental. Ok. Es que, bueno, en el mensaje que me había mandado decía que la 14 era el síndrome compartimental. Por eso me quedé con la duda. Entonces nada más te hubieran cambiado. ¿Sí? Ok. Sí, es que al final, ¿verdad?, no tuve bien el control de los números y de repente me aparecieron 2 onces. Entonces traté de hacer la corrección, pero fue mala. Entonces, pero es evidente el aumento de volumen de la extremidad, ¿verdad?, de la que no tiene la media elástica compresiva a la que está expuesta totalmente, ¿sí? Bueno, sí, doctor, gracias. La que sigue. ¿Sigo? Zúñiga, por favor. Sí, doctor. La 3 es la valoración del estado neurocirculatorio distal. La 4 es la medición de la presión intracompartimental. Y la 13 es el manejo inicial de sangrado activo. Muy bien. La que sigue, por favor. A ver, Castillo, por favor. Sí, doc. En la 7 le puse uso del torniquete. En la 9 es fractura de antebrazo y en la 14, sería síndrome de aplastamiento. Exacto. ¿Sí? Sí. Ok. A ver, ahí, permítame. Ahí que Lara Poblano nos diga, por favor. ¿Sí me escucha, doctor? ¿Sí? Bueno, en las 10 puse que era sangrado arterial masivo. Sí. Y en la 12 es pantalón neumático anti-shock. Ajá.
Y en la 16 es tracción musculoesquelética. Muy bien. Bueno, entonces ya vamos por las últimas. ¿Se encuentra Valle? Sí, aquí estoy, doctor. A ver, platícanos de las dos últimas. Sí. En la 17 puse síndrome de aplastamiento por la orina color rojiza. Ajá. Y en Pero, sí, dime. ¿Y luego el que sigue? Sí. Y en la 11 puse luxación calcáneo-astragalina. Mire, yo les puse esto porque nada más el ejemplo de que las luxaciones realmente son muy aparatosas, más que las fracturas. Ha habido pacientes que andan deambulando con actividad normal, por decirlo así, con dolor a lo mejor, aunque no de gran intensidad. Sí, y a pesar de eso, ¿verdad? Voy a decir que por alguna situación se toma una placa de rayos X y trae una fractura, ¿sí? Una fractura, por supuesto, no desplazada, pero está la fractura. O sea, a lo que voy es que la luxación es tan evidente que es incapacitante y muy dolorosa, ¿verdad? Una vez que nosotros, bueno, que se hace la reducción de la fractura, se acaba el dolor, se inmoviliza y ya no hay ningún problema. Y la 17 puse la orina sobre todo pues para que realmente eso fuera lo que nos llamara la atención. ¿Por qué? Porque ahí hablo de ¿qué? Una rhabdomiólisis. Rhabdomiólisis, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, sí tiene síndrome de aplastamiento, ¿verdad? Y la consecuencia es una rhabdomiólisis. Muy bien. ¿Alguna duda de esto? No, doctor. No. Bueno, muy bien. Bueno, si quieren comentar algo, preguntar algo más. No, creo que ya, yo ¿Ya? solo tenía la duda con el de aplastamiento y compartimento, pero ya quedó Sí. claro, doctor. Yo, Mande, adelante. es que estoy buscando dónde lo había anotado, pero no lo encuentro. Es que recuerdo haber leído algo que decía que cuando se tuviera una fractura expuesta había No. que internalizar el hueso. No, mira, lo que pasa es no que sé en si lo leí urgencias, mal o- mira, en urgencias el riesgo de hacer eso es que no estás preparado para lesionar un vaso sanguíneo, ¿verdad? Al tú intentarlo sin tener una área expuesta para que tú lo puedas manipular y poder colocar en su sitio ese hueso, ¿sí? O sea, como lo haces, por decirlo así, prácticamente a ciegas, el riesgo es que o lesiones más masa muscular o tejido blando, o lesiones a un vaso o un nervio, ¿sí? Entonces, por eso, en urgencias, como todos los pacientes con fractura expuesta es igual a quirófano, entonces lo que se hace es, ¿verdad? Agarramos un apósito estéril, cubrimos el hueso, ¿verdad? El área, para que no se siga contaminando, por supuesto, ¿verdad? Y que son pacientes que valoran ortopedia y que van de urgencias directo a quirófano a hacer su aseo quirúrgico y reducción de la fractura. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Muy bien. ¿Algo más? No, doctor. No, doctor, gracias. Bueno, no, doc. Entonces vamos a intentar el próximo miércoles, yo les aviso a ver si, bueno, si pueden también ustedes, iniciamos a las 4 para poder ver los dos temas, que nos dé tiempo para hacerle a su vez un espacio al otro miércoles, el miércoles 12, para ver si vemos ese caso clínico de repaso. ¿Qué les parece? Sí, Sí, doctor, estaría bien. Muy bien. Bueno, entonces el miércoles temprano yo le comento a su compañera, ¿verdad? Igual si ustedes pueden, ya me confirman, pero bueno, yo de antemano creo sí, no va a haber problemas de que yo pueda estar disponible a partir de las 4. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Bueno, cuídense, nos conectamos la próxima clase. Gracias, doctor. Doctor, le voy a mandar ahorita la presentación del equipo 2 para ver si la puede revisar. Claro que sí.